Hola, hola, de nuevo, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estoy de nueva cuenta aquí porque tengo una palabra para ustedes, así que me gustaría que te quedaras unos minutitos conmigo y vamos a hablar de un tema muy especial, muy importante. Yo creo que es un tema que hay mucha controversia porque hay gente que tiene diferentes opiniones, pero hoy yo quiero decirte que este video estoy totalmente convencida de que es una realidad. Como dice el título de este video, Dios no te dejará. Y creo que esa es mi fe, esa es lo que yo creo y yo quiero compartirte lo que tú medites en esto y que tú puedas comprender qué es lo que Dios quiere decirte. Así que espero que te quedes aquí conmigo y puedas anotar y puedas preguntarle a Dios, igual que puedas consultar en la palabra de Dios todas las cosas que yo hoy te voy a estar compartiendo. Así que quédate unos minutos conmigo y comenzamos. Comenzamos con el tema, ¿verdad? Como habíamos dicho hace un ratito, el tema se llama Dios no te dejará. Y es muy importante saber por qué nosotros tenemos que saber esto. Y para comenzar vamos a irnos a un texto que dice en Hebreos 13:5. Y ahí vamos a ver una de las razones por las cuales Dios no te va a dejar, Dios no me va a dejar. Y dice así en Hebreos 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, punto número uno, ¿verdad? Y es importante que la palabra de Dios, que Dios dijo en su palabra, porque ahí dice en el contexto, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y lo remarcó dos veces, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, el punto número uno que tú tienes que tener en cuenta es porque Dios te lo ha prometido, Dios te dio una promesa. Y la palabra de Dios dice, y allá en la Biblia tú puedes ir y leer, y dice así que Dios no es hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente. Y eso es algo poderoso, lo puedes leer en Números 23:19. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Tenemos que tener la seguridad que si Él lo dijo, Él lo cumplirá porque Él no es hombre que miente ni se arrepiente. Así que nosotros tenemos que confiar en las promesas que Dios nos ha hecho, en lo que Él ha acordado que va a hacer con nosotros. Y nosotros podemos darnos cuenta que entre hombres o mujeres, entre parejas, se puede dar que hagan promesas. Te prometo estar contigo eternamente, prometo nunca abandonarte, nunca dejarte y te juro amor para siempre. Y sucede en algunas ocasiones de que la persona se va, la deja, se aleja. Pero en realidad nosotros tenemos que recordar que Dios no es hombre que miente ni se arrepiente. Él no, hoy no dice una cosa y mañana dice otra, no, Él dice y Él se mantiene. Y Él es un Dios fiel. Dice la palabra de Dios que aunque nosotros, como decíamos hace un rato, puede una pareja jurarse amor eterno y simplemente ese acuerdo, ese pacto lo rompen. Pero Dios no lo hace así porque la misma palabra nos dice que Dios es fiel, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanecerá fiel. ¿Sabes qué significa eso? De que muchas veces nosotros como personas le fallamos, por supuesto, y Él aún así se queda con nosotros, porque Él es fiel con nosotros. Y tenemos que darnos cuenta, y mucha gente puede hacerse esta pregunta, pero tú me estás diciendo, Ivonne, que si yo fallo, Dios no me va a dejar. Así es, Dios no te va a dejar, porque la palabra lo dice, Él es fiel. Y esto que te quiero decir o te estoy diciendo, no es, muchos dirán, pero lo que estás diciendo ahorita estás dando pie a que la gente diga, mañana peco, mañana le fallo a Dios y a final de cuentas Dios va a estar conmigo. Eso ya va a ser de cada uno, porque la palabra de Dios nos está diciendo que Él es fiel y no nos va a dejar. Eso no es una licencia para pecar. En realidad la gente peca con o sin licencia. Al contrario, la gracia de Dios te mantiene firme, te mantiene fiel a Él. La gracia de Dios responde al amor de Dios. Entonces nosotros tenemos que saber de que por gracia Él nos ha salvado, nos ha limpiado, nos ha llamado y está aquí con nosotros. ¿Y cuál es nuestra respuesta? Sin embargo, el tema que estamos tratando es de que Dios no te va a dejar. Y ahí lo acabamos de leer en Hebreos 13, versículo 5. No te dejaré ni te desampararé. Ahí lo dice claramente. Dios no te deja porque Él lo ha prometido. Ese es el punto. Y nosotros podemos recordar que en el Antiguo Testamento
o en el antiguo tiempo, en el tiempo antiguo cuando el pueblo de Dios o la gente le fallaba a Dios, Dios los dejaba. Pero era un antiguo pacto y ahorita estamos en un nuevo pacto. Ahora estamos en un tiempo de gracia en el que Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es algo bien, bien importante que también tenemos que tener en cuenta. Porque mucha gente piensa, el arrepentimiento es de que tú llores, que le digas a Dios, soy un pecador. Y no, el arrepentimiento, en realidad la palabra arrepentimiento significa metanoia, cambio de mente. Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra mente, cambiemos nuestro pensamiento, nuestra perspectiva de quién es Él. Y a medida que nosotros cambiemos eso, vamos a poder recibir de Él. Por eso Él quiere un cambio, quiere un arrepentimiento, un metanoia, un cambio de mente. Y nosotros tenemos que saber que Dios está ahí siempre para darnos la fortaleza y la seguridad de que nosotros podemos ser transformados. Entonces, el punto 1 es que Dios no te va a dejar porque Dios te lo ha prometido y porque Dios dice que Él no es hombre que miente ni se arrepiente. Así que gózate y alégrate porque Él es bueno. Y quiero leerte un texto que a mí me gusta mucho. Dice ahí, dice Deuteronomio 4:31, porque Dios es misericordioso, es Jehová, tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Entonces ahí claramente vemos lo que dice su palabra, que Él es misericordioso y que Él ha hecho un pacto con nosotros. Así que no nos va a dejar, no nos va a destruir, sino que nos va a levantar. Y eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que Dios es tan bueno, Dios es tan fiel, que Él es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así que Dios no abandona a nadie, la mano de Dios está ahí, nos da su gracia, nadie puede presumir, Dios no me ha abandonado porque yo soy una super servidora o porque soy una super sierva o soy una persona que voy a la iglesia todos los días, en ayuno, hago muchas cosas para Dios. Qué bueno, es bueno hacer eso porque es parte de lo que hacemos como hijos de Dios, por supuesto. Y Dios le agrada, Él le agrada que nosotros le sirvamos de esa manera porque es algo que nosotros hacemos con amor. Pero sin embargo, nadie puede presumir que Dios no lo va a abandonar porque ha hecho muchas cosas. Dios no te abandona porque Él es bueno y para siempre está su misericordia. Y Él lo hace con todos, no solamente con los que servimos, lo hace con todos. Su misericordia está para todo el mundo, para todo el que escucha este video. Y no hay nada que Dios no pueda perdonar. Él está listo para perdonar a aquel que se acerca, a aquel que dice, te necesito. Y Él está ahí. Y sabes, eso yo quiero que tú medites porque hay mucha gente que hoy en día piensa que Dios ya las ha abandonado o que Dios ya no les va a hablar por errores que hemos cometido, errores que hemos atravesado, que hemos hecho, pecados que hemos cometido. Pero la palabra de Dios nos dice que Él es bueno y que Él es paciente, misericordioso, Él es santo y Él es Padre celestial. Él es papá que sabe recibir y sabe perdonar. Y nosotros podemos ver en la historia del hijo pródigo, cómo ese padre fue capaz de perdonar y de amar a su hijo. En realidad él lo estaba esperando. Dice que desde lejos miró a su hijo y se echó a correr hacia él. El padre corrió a él porque quería ver a su hijo cerca de él. Imagínate, la Biblia dice, nosotros siendo malos damos cosas buenas a nuestros hijos y nuestro Padre Celestial está esperando que la gente solamente le diga te necesito. Y eso es muy importante. Y el punto número 2 que quiero platicar contigo en este video es una razón, ¿verdad?, por la cual no te va a dejar, es porque Jesús fue abandonado. Y sabes, aquí me encanta y me gustaría que tú te llevaras esto en tu corazón y que nunca olvidaras esto tan maravilloso que te voy a comentar, que te voy a contar. Mira, ahí nos vamos a ir a Mateo 27, versículo 45. Y es importante que tú busques este texto, lo remarques, el color del marcador que tengas. A mí me gusta mucho estar marcando ahí. Y ese texto me dejó marcada y me dejó cautivada en la presencia de Dios. Me dejó cada día pensando cuánto es su amor por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. 27:45. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani.
Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y sabes, cuando nosotros pensamos en esto, en lo que dijo Jesús en ese momento, cuando Él fue crucificado, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y nosotros tenemos que hacernos esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Él dijo que se sentía abandonado? ¿Por qué Él clamó al Padre y le dijo, ¿por qué me has abandonado? Y tú y yo tenemos que recordar que cuando Jesús clamó esas palabras, es porque Él ya no sentía la presencia de su Padre, porque ya no sentía la presencia de Dios. Y tenemos que recordar que en ese momento fue el momento cuando Él cargó con nuestros pecados, cuando cargó con nuestras maldiciones, cuando cargó con todo aquello que nos acusaba. Por eso el Padre tuvo que abandonarlo y en su cuerpo fue crucificado el pecado, todo aquello que nos estaba condenando, ahí fue. Y esa razón es importante que nosotros sepamos. Jesús fue abandonado para que hoy tú no te sintieras abandonado. Jesús no merecía morir, pero murió para darte vida. Jesús no merecía ser abandonado, pero fue abandonado para darte su presencia hoy y todos los días de tu vida. Eso es muy importante saber, que era algo que tenía un plan específico, y el plan era que tú gozaras de su presencia. Había algo que tenía que hacer Jesús allá. Por eso Él experimentó ese sufrimiento de abandono, para que tú hoy no experimentes ese sufrimiento de que tu Padre te abandona. Jesús fue abandonado para que hoy tú goces su presencia, tengas la presencia de Dios todos los días. Así que tú tienes que saber que Jesús ya pagó ese precio. Ya no puedes sentirte abandonado, ya no puedes permitirte que te sientas abandonado, porque eso no es una verdad. Jesús fue abandonado en tu lugar. Y ahora nunca más, nunca más serás abandonado por Dios, porque Dios va a ver el sacrificio de Jesús en ti. Así que es bien importante, y a mí me gustó mucho el saber de que, y cada día me enamora el amor que Dios nos tiene, que Él fue capaz de permitir ser abandonado, y sufrió ese abandono para que tú y yo no nos sintiéramos nunca más solas. Y a mí me llama la atención que muchas personas atraviesan depresión, soledad y se enferman. La soledad, yo estaba leyendo un artículo por allá, decía que muchas veces las personas que se sienten solas, que tienen insomnio, no se pueden dormir o no pueden dormir bien, en las madrugadas se levantan, y dice que el cerebro emite como que ahí les da orden al cuerpo, como diciendo que están solos, que están ahí, que entonces el cerebro hace que te despiertes porque tú te sientas desprotegido. Entonces la persona que está en soledad, que se siente depresiva, es porque en realidad se siente sola, y nosotros no podemos permitir que la depresión y que la soledad invada nuestros pensamientos, porque Dios está ahí. Jesús fue abandonado para que hoy tú no te sintieras solo. Y la palabra de Dios dice que Él, aun cuando tú duermes, Él vela por ti. Y eso es algo maravilloso, que saber de que tú puedes dormir y que Él cuida de ti, que Él está ahí para protegerte, que Él está ahí todo el tiempo. Él es bueno y Él está ahí pendiente para hablar contigo. Así que tú alégrate y recuerda que Él está ahí y no te va a abandonar. Y el punto número 3 que te quiero compartir es este. Porque Él es el amigo más fiel. Y esa es una razón, o sea, simple y sencillamente, Él es el amigo más fiel que tú hoy puedes tener. El amigo más fiel que hoy yo puedo tener. ¿Por qué? Porque algunos amigos pueden dejarte por algún error, lo que habíamos comentado hace rato, por alguna cosa que tú hayas cometido, y simplemente te rechazan. Pero Dios no, Él se mantiene fiel, Él es bueno. Y ahí dice un texto en el Salmo 27, 10, precioso, dice así, Salmo 37, 24, dice ahí, cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Imagínate eso, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová, dice ahí, sostiene su mano. Entonces Dios no nos va a dejar tirados, Dios no nos va a abandonar cuando nosotros caigamos. Al contrario, va a extender su mano, va a sostenernos. Y eso es lo que hace un amigo. Y en realidad yo creo en la amistad. Tengo muchas amigas aquí en Cancún y en Chetumal, muchas más, que
que siempre han estado en mi corazón y que en el momento que yo empecé a servir a Dios, que necesitaba amigas, ahí estuvieron conmigo y siempre tuve a alguien que me ayudara y que me levantara y que nunca me dejara caer. Imagínate, y esa es una amistad que en realidad es verdadera. Y la amistad de Dios es más que verdadera. La amistad de Dios siempre va a estar contigo y no te va a dejar caer. Y si cayeres, te levantará. Él sostendrá tu mano. Y dice la palabra de Dios también. Dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran, Jehová te recogerá. Eso es maravilloso, saber que Él nos va a recoger, que Él nos va... Cuando la persona parece que no vale nada, para Dios lo vale todo. O sea, Él dice, yo te voy a levantar porque para mí eres valioso. Entonces Él no te va a dejar. Quiero que te lleves eso en tu corazón y que lo medites todos los días y que creas que Dios está contigo, nunca te va a dejar. Así que Dios te bendiga, espero que hayas recibido esos 3 puntos en tu corazón, en tu espíritu, y que creas que Dios te ama, que Dios está ahí contigo, que Dios es quien te levanta y que Dios es aquel que espera en ti algo glorioso. Así que levántate y te mando un abrazo, Dios te bendiga y Dios está ahí para ti. Amén.